pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu
el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Amén, hermano. Regresando nuevamente al versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Dice: ninguna condenación hay. Amén. Porque ya nosotros, hermano, como dijo el rey David, en pecado me consiguió mi madre, ¿verdad? En pecado nosotros anduvimos. Pero cuando nosotros recibimos al Señor, Él nos limpió. Amén. Y como leía también el pastor aquí en la lectura, ¿verdad? De que dice que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Amén. Porque fuimos santificados, hermanos, por medio del Señor Jesucristo. Y mediante esa santificación es que Él quitó toda condena de nosotros. Porque dice que los que no creen, dice que ya han sido condenados. Nosotros en un tiempo no creíamos, estando apartados de Dios, haciendo lo malo, complaciendo todos los deseos de la carne. Pero cuando nosotros venimos al Señor, fuimos santificados por medio de Él. Amén. Porque Él vino y Él pagó un precio por nosotros. Y por medio de ese precio que Él pagó, Él es el único mediador, dice la palabra, entre Dios y el hombre. Amén. Amén. Dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Por ley, hermano, mediante la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero lo único que nos pudo haber librado a nosotros de esa muerte fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a morir para que nosotros viviéramos. Amén. Porque lo que era imposible, dice el versículo 3, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Amén. Él pagó ese precio y Él condenó el pecado. Así que solamente por medio de Él es que nuestros pecados pueden ser perdonados. Solamente Él, porque Él fue el que pagó un precio. Amén. Él es el único. Amén. Lo creemos, Señor. Él es el único y Él fue el que condenó el pecado. No fue ninguna imagen como veíamos ahí, que son más bien dignas de burla, ¿verdad? Me acuerdo yo en una ocasión que andaba con unos hermanos y un hermano vino y le tocó la panza así a un Buda que había ahí y se burló. Y le dijo a otro hermano: hermano, no haga eso, porque eso es sagrado para ellos. Y me dijo a mí: ¿verdad, hermano? Y cuando me dijo así, hermano, mire, de repente solo me acordé de la lectura de de Elías. Cuando Elías se burlaba de los profetas de Baal. Grítenle más fuerte. A lo mejor está dormido o está ocupado. Y se burlaba de ellos. Ahí dice la palabra, se burlaba de ellos, ¿verdad? Entonces le dije yo al hermano: es sagrado para ellos, no para nosotros. Claro, no es correcto que andemos ahí burlándonos de las personas y eso, ¿verdad? Pero esa fue la palabra que Dios trajo en ese momento a mi memoria. Entonces eso le dije: entonces, hermano, el único por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados es nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dice el versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Eso no quiere decir, hermano, que a veces no van a venir pensamientos, ¿verdad? Porque pensamientos contrarios van a venir
y siempre el enemigo está lanzando dardos de fuego. Pero es muy diferente a que nosotros los contemplemos, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios dice que llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Amén. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. También hay otra parte de la palabra que dice que venzamos lo malo con lo bueno. Y dice también que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Amén. Entonces cuando nos ocupamos del Espíritu, entonces el Espíritu más se fortalece. Y cuando alguien se ocupa de la carne, entonces de igual manera los frutos de la carne se manifiestan también, ¿verdad? Como se manifiesta el fruto del Espíritu. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. La misma palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Pero por medio del Espíritu, hermano, Dios nos ha levantado y ha renovado nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y también nos levantará en aquel día. Amén. Lo creemos. Amén. Nos levantará en aquel día glorioso. Amén. Amén. Que esperamos. Amén. Esperamos en el Señor. Amén. Que llegue ese día. Sea que estemos en vida o sea que ya estemos durmiendo. Amén. Y seremos levantados en el Señor. Amén. Y así dice la palabra de Dios, estaremos con Él en el aire, nos recibirá. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. 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 Decía aquí atrás que la carne dice no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne dice no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Y tampoco se pueden sujetar a la ley de Dios. Amén. Porque, dice, por cuanto los designios de la carne, gracias, son enemistad contra Dios. Gracias. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Amén. Amén. Así dice el 12, así que deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces, qué importante es el ocuparnos de las cosas del Espíritu, de la palabra, del ayuno, la oración, a consagrar nuestros pensamientos. Como una vez le decía yo a una persona, un sacrificio tal vez no necesariamente es un ayuno, le decía yo, sino que a veces también es lo que más practicamos que a Dios no le agrada. Si estamos acostumbrados a enojarnos por cualquier cosa, podemos dedicarle ese día al Señor. Señor, este día te lo voy a entregar a ti y me voy a apartar de todo enojo.
hermano, y a veces cuando uno se propone algo así, vienen los ataques y el diablo siempre anda tratando de hacerlo enojar, o en lo que más flaquea a la persona, ahí es donde el enemigo siempre ataca, ¿verdad? Pero usted viene y usted se lo consagró al Señor, y cada momento usted le dice al Señor: Señor, para ti me guardo, para ti lo hago. Entonces, ¿sabe qué? Si usted lo hace de corazón, Dios lo recibe como un olor agradable, como le dijo el profeta Samuel a Saúl: se complace tanto Dios en los sacrificios, se complace más en la obediencia. Amén. Es muy necesario el sacrificio, el ayuno, la oración. Eso es muy necesario como hijos de Dios, porque eso es ocuparnos del Espíritu, como estamos leyendo, ¿verdad? Pero también es muy importante qué hacemos después, cuando terminamos de orar, cuando terminamos de leer la palabra, cuando terminamos un sacrificio. ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos después de hacerlo? ¿Cómo continúa nuestro diario vivir? ¿Verdad? Siempre el enemigo va a estar trayendo ataques, siempre el enemigo va a estar trayendo pensamientos, pero siempre nosotros debemos traer a memoria la palabra de Dios. Amén. Y vencer todo lo malo con lo bueno. Amén. Y ocuparnos del Espíritu, de la palabra. Amén. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios, de alimentarnos por medio de esta palabra. Gracias, Señor. De vivir en el Espíritu. No es, hermanos, que ya andamos, hacemos siempre la lucha, hacemos siempre la fuerza, ¿verdad? De agradar a Dios. Y siempre Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios lo ve todo, y no hay nada que a Dios le podamos esconder. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios conoce nuestro interior. La gente solamente ve lo de afuera de nosotros, pero solamente Dios conoce lo de adentro, y Él es el único que conoce nuestro diario vivir. Hermanos, y qué bonito es cuando en nuestro diario vivir nos esforzamos por agradar a Dios. Si sabemos que aquello no le agrada al Señor, que esto le ofende a Él, y nosotros hacemos todo por evitarlo, ¿verdad? Y andamos evitando todo lo que a Dios no le agrada. Y cuando nosotros al final del día venimos y nos postramos delante de Dios, sentimos algo tan lindo, porque durante el día hicimos el esfuerzo por agradar a Dios, ¿verdad? Donde anduvimos, lo que hicimos, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que hablamos, nosotros tratamos de agradar a Dios. Y cuando venimos y nos postramos delante del Señor y nos gozamos ahí con Él. Pero a veces cuando no nos esforzamos a vivir para Dios ese día, y no nos esforzamos, y tal vez vimos lo que no debimos ver, o hablamos o escuchamos lo que no debimos, o le dimos cabida al enemigo por nuestra mente, pensando cosas vanas. Cuando venimos a postrarnos al final del día, es una lucha. Es una lucha. Y Dios nos perdona. Le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona, y abrimos nuestro corazón a Él y Él nos perdona y nos limpia. Pero es más duro cuando venimos a postrarnos a Él y le hemos fallado. Es más duro y nos cuesta un poco más. Y siempre Él en su misericordia nos perdona, nos limpia y está ahí para consolarnos. Amén. Por medio de su Espíritu. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Pero siempre esforcémonos para vivir una vida para Él, agradándole a Él y honrándole a Él, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con todo nuestro ser, hermano. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén.